Buenas tardes, amados hermanos y amigos. Bienvenidos al tercer culto de la Iglesia Bautista El Dorado de Panamá, República de Panamá. Oremos. Gracias, Padre Santo, te damos por ese hermoso día que tú nos regalas. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y venimos ante de ti arrepentidos por nuestras ofensas. Perdónanos y limpie totalmente nuestro corazón. Gracias por tu santa palabra. Te damos gracias también por aquellos que nos escuchan hoy por primera o segunda vez. Pero también venimos ante de ti y pedimos por todo que están afligidos, que están pasando por problemas de salud, problemas económicos, que están afanados, que están nerviosos, que están asustados, están con temor. Pero sobre todo que tu palabra da consuelo, fortaleza y resignación a aquellos que en estos días del COVID-19 han perdido a un ser amado. Gracias, mi Dios, por ese amor tuyo. Pero también te pido que tu Santo Espíritu me ayude de apacentar a tus ovejas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados, en la enseñanza anterior de la palabra de Dios, hemos visto el traslado nocturno del apóstol Pablo desde Jerusalén a Cesarea. El tribuno Claudio Lisias ordenaba que 470 militares, entre ellos 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, le llevasen salvo primeramente a Antípatris, y de ahí continuaron solamente los 70 jinetes por ese territorio gentil que ya era menos peligroso que de sufrir una emboscada, ¿verdad?, hasta llegar a Cesarea. Hemos mencionado el conocimiento del médico Lucas del contenido de la carta escrita por Claudio Lisias a Félix. Pablo quedó custodiado finalmente en la residencia oficial del gobernador hasta la comparecencia de los acusadores. El estudio de hoy es titulado Pablo ante el gobernador Félix. Y vamos a estudiar en el capítulo 24 del libro de Hechos, los versículos 1 al 9. Y en el versículo 1, la palabra de Dios dice: 5 días después
descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. En ese versículo vemos claramente que no se pierde mucho tiempo para reanudar el proceso contra Pablo, porque ya 5 días después que Pablo vino escoltado por los 70 jinetes a Cesarea, fue entregado esa carta de Claudio Licio. Entonces ya llegaron el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador. Orador en ese sentido quiere decir abogado, porque primeramente hacemos referencia al capítulo 23, en el último versículo 35, la decisión del gobernador Félix cuando vino Pablo y le entregaron la carta de Claudio Lisias. Le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Eso iba efectivamente a haber un juicio. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes, que ya sabemos que era la residencia oficial del gobernador. Entonces, aparentemente, que vemos en ese primer versículo del 24, los sacerdotes, el sumo sacerdote y los ancianos no tenían suficiente tiempo o no tenían la capacidad de oratoria de prepararse antes del gobernador para acusar a Pablo, y recurrieron a un orador, a un abogado, a Tértulo. Entonces, vamos a ver ahora la acusación de ese Tértulo, que ciertamente tenía conocimiento de la legislación romana y fue instruido también por los judíos en algunos asuntos de la ley de ellos. Y vemos entonces en el versículo 2, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, y fíjense ahora los versículos 2 al 4. Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Tértulo presenta ahí prácticamente una adulación hipócrita, ya que la historia describe la perversa actitud corrupta de Félix. Y prácticamente en los versículos 3 y 4 lo describe casi como un Dios tan bondadoso, tan cosa, ¿verdad? Lo recibimos en todo tiempo, en todo lugar, con tu gratitud, que, como dice al final del versículo 2, por tu prudencia. Y ahora obviamente dice, pero por no molestarte, ya no queremos ocuparte de ese asunto, te ruego que nos oigas brevemente. Es un asunto muy rápido, ¿verdad? Conforme a tu equidad. Wow, tremendo, ¿verdad? Qué adulación. Entonces, en el versículo 5 vemos
en la escritura del libro de Hechos, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Bueno, aquí tenemos que hacer varios comentarios. En contraste a esa adulación a Félix, Tértulo presenta a Pablo como la peste en persona y lo acusa primeramente de sedición entre todos los judíos. Eso sí era un problema, porque eso sí era castigado en el Imperio Romano, porque era un movimiento contra el César. Lo pinta ahí al apóstol como el enemigo número uno del Imperio Romano, y ahí sí había pena de muerte. Y lo hace entre todos los judíos, por todo el mundo. Encima es cabecilla de la secta de los nazarenos. Bueno, eso no era un problema en la legislación romana, pero tampoco era cierto que el cristianismo era una secta, porque predicaba la salvación de las personas y en el nombre de Cristo Jesús tenía la cabeza en Cristo, el Salvador, el Mesías prometida en todas las escrituras, en las profecías. Pero lo llaman obviamente secta de los nazarenos porque Jesús era nazareno, nació en viene de Nazaret, nació en Belén, pero Nazaret, ¿verdad? Entonces, eso era un problema de los judíos. Y seguimos entonces con el versículo 6, donde ya efectivamente vemos acusaciones falsas, mentiras, ¿verdad? Cuando dice ese orador, ese abogado, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Bueno, todos sabemos lo que pasó al regreso del apóstol Pablo a Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, pero vamos a recordar en la misma escritura la situación real. Vamos primeramente, por favor, al capítulo 21, capítulo 21 de Hechos, en el versículo 28, perdón, capítulo 21, versículo 28. Tenemos que recordar que Pablo se reunió con los líderes, con los ancianos, con Santiago en la iglesia, y como él trajo unos cristianos gentiles, le recomendaron de purificarse en el templo, pagar los votos según la ley, y así Pablo lo hizo por 7 días, y el día que iban a terminar los votos, ¿verdad? Entonces comenzaron los judíos de arrestarlo, de agarrarlo, ¿verdad? Y desde ahí ya viene ese problema, ¿verdad? Y dice el versículo 27 y 28, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia que lo estaban siguiendo, ¿verdad? Al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por toda parte se enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo,
y ha profanado este santo lugar. Eso era una mentira porque precisamente Pablo estaba cumpliendo con la ley de purificación y votos. Eso es una falsa acusación. Pero también vemos, y si comparamos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 18, el versículo 21, porque cómo era el asunto de condenar a un judío y sobre todo condenarlo a muerte, porque profanar el templo era castigado con muerte. Pero también sabemos que los judíos no sabían que Pablo era ciudadano romano. Y por eso él recurrió y está ahora ante del gobernador Félix. Pero vamos a ver qué dice Juan 18:31 cuando Jesús estaba ante Pilato. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Fíjense, a Jesús también lo estaban acusando de blasfemia cuando Jesús dijo que él iba a reconstruir el templo en 3 días si lo llegan a destruir. Pero obviamente ese templo no era el templo de Jerusalén, sino era su cuerpo. Pero a los judíos estaba prohibido aplicar la pena de muerte bajo el imperio romano. Entonces aquí en ese versículo 6, cuando dicen quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, no era verdad. Querían lincharlo, pero no querían hacerle un juicio justo. Y sigo con el versículo 7. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Y aquí siguen las mentiras, porque sabemos perfectamente las intenciones de los judíos. Y vamos a comparar verdaderamente toda esa historia, todo el desarrollo del problema entre judíos y Pablo. Y comenzamos en el capítulo 21 de Hechos, los versículos 31 al 32. Hechos 21, versículo 31 y 32. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear al Pablo, porque ya lo iban a linchar. Y fíjense, no es que los soldados y el tribuno mostraron violencia. Ellos dejaron de golpear, eso quiere decir, lo dejaron, se apartaron de Pablo. Entonces vemos inclusive en el versículo 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió, lo arrestaron y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Ahí no vemos ningún acto violento de los soldados romanos o del tribuno contra los judíos. Capítulo 22 de Hechos. Versículo 22 al 24. Cuando entonces Pablo habla ante del tribuno
y está en la mano del tribuno, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Qué acusación más fuerte, ¿verdad? Tremendo. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, eso se calentó el asunto. Ahí se ve la ira de los israelitas contra Pablo, ese odio. ¿Qué pasó en el versículo 24? Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Lo sacaron de la turba porque iba a ser linchado, como ya yo dije anteriormente. Lo metieron a la fortaleza, pero el mismo tribuno quería interrogar a Pablo, pero imagínase con qué, con azotes, encadenado, para saber por qué causa los israelitas, los judíos estaban así, agitados. Y últimamente, también en el capítulo 23, en el versículo 10, vemos cuando Pablo estaba ante el concilio, usted sabe que se dividió el concilio entre saduceos y fariseos, pero dice el versículo 10 del capítulo 23 de Hechos, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellas, fíjense las palabras que usa el doctor Lucas en la descripción de ese alboroto. Mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Vinieron los soldados prácticamente en rescate de un ciudadano romano para la salvaguarda de la salud ante de la ira de los judíos. Y también, hermanos, siguiendo en el versículo 7, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestro hermano, vemos que acusan a Lisias prácticamente de no permitir un juicio justo, que todos sabemos, hermanos, tú y yo lo sabemos, que no era así, pero así es prácticamente el mundo, ¿verdad? Levantan falsas acusaciones contra quienes le da la gana, ¿verdad? Y vemos en el versículo 8, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Bueno, eso se refiere, también ahí tenemos una cita en el capítulo 23, en el versículo 30, vemos, pero ustedes se recuerdan cuando vino un joven que era el sobrino de Pablo a la fortaleza para avisar a su tío de los planes de linchar a Pablo cuando le van a pedir al tribuno de llevarle otra vez ante los israelitas para ser interrogado algunas cosas, por algunos asuntos más. Entonces, por eso el versículo 30 del capítulo 23 es importante en este contexto. Pero al ser avisado de asechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto que le he enviado a ti
intimidando también a los acusadores que tratan delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Acuérdense, eso forma parte de la carta explicatoria de Claudio Lisias al gobernador Félix, que sí lo ha referido a él por la situación y por ser Pablo ciudadano romano, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí en el versículo 27 del capítulo 24, cuando dicen, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó y perdona, el versículo 8, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, también lo presentan como enemigo. Pero fíjense después, tú mismo pues a juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Eso abre mucha cosa a quien interrogar. ¿A quién? ¿A qué se refiere? Si es a Pablo, Pablo como ciudadano romano, si él niega las acusaciones, según la ley romana no hay ningún problema, queda libre. Y el tribuno Lisias, si lo quiere interrogar, también puede declarar que ellos querían atentar contra la vida de un ciudadano romano y tampoco había un problema. Acuérdense que en la carta de Lisias, él declara a Pablo inocente, que no ha encontrado ningún causal que haya violado a las leyes romanas, que era un asunto solamente de los israelitas. Y vemos entonces en el versículo 9, ya para cerrar, los judíos también confirmaban diciendo, sea así todo. Aquí vemos a un montón de falsos testigos. No tenían la capacidad ni siquiera de hablar ellos mismos, sino ellos confirman toda esa tanda de mentiras que ha presentado ese abogado Tértulo contra el apóstol Pablo ante el gobernador Félix. No eran capaces de expresar su propio punto de vista, sino lo usaron como voceros, se escondieron atrás de esas falsas acusaciones. Y fíjense en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 14, vemos también lo mismo pasó al Señor Jesús. Marcos 14, 57, versículo 57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, eso era cuando Jesús estaba ante el concilio, ¿verdad? Y en el 58 nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Se refiere a él mismo. Falsos testigos, mentiras. Y hermano, como enseñanza del pasaje bíblico de hoy, vemos que los cristianos, los hijos de Dios, no estamos exentos de personas malintencionadas. Levantan falsos testimonios, injurias, blasfemias contra nosotros. ¿A cuántos pastores no nos acusan de
adueñarse de las ofrendas, de las ovejas que Dios nos ha dado para cuidarlas. Muchos de nosotros estamos trabajando únicamente en la obra del Señor Jesucristo, que es el Señor de la mies, por un llamado que hemos recibido, por la misericordia de Él. Pero yo les puedo decir, mis amados hermanos, yo estoy lejos de la bolsa de la congregación. Yo no sé cuánto ofrendas entran los días domingo. No es asunto mío. Hay hermanos encargados con la administración. Yo como pastor tengo que apacentar a la grey, apacentar a las ovejas que Dios me ha dado a mi cuidado. Y hermanos y amigos, quisiera recordarles que en el día venidero del juicio del Señor Jesucristo va a haber la prueba de nuestras acciones, de nuestras obras que hemos hecho nosotros con los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, hijos de Él, para su obra, para su iglesia. No va a haber un juicio de condenación, pero sí nuestras obras van a ser probados por fuego. Y yo temo a Dios, pero no es un temor de miedo, sino de reverencia, mis hermanos. En esa enseñanza de Pablo, todas esas dificultades, ese lío con sus compatriotas judíos, yo quisiera cerrar con esa promesa que Dios ha dado, que el Señor Jesús ha dado en Juan 16:33, cuando el Señor Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sea la situación que sea, estaremos en pruebas, problemas, puesto la mirada en el Señor Jesucristo, confiando y orando, porque sí vamos a tener aflicción. No vamos a vivir dentro de una esfera de cristal, pero tenemos la seguridad, tenemos la certeza, y eso es la paz que el Señor da, que sobrepasa todo el entendimiento, porque Él ha vencido al mundo. Oremos. Gracias, Padre Santo. Te damos gracias por esa enseñanza que tú cada día nos da por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día da un testimonio digno de ti. Da un testimonio lo que tú haces en nosotros.
Te pido por Panamá y por todos los países donde nuestros hermanos y amigos ven por medio de esta plataforma tu mensaje por medio de tu santa palabra. Bendice a cada país representado, pero también te pedimos por todos aquellos que ahora están trabajando en esa situación de la pandemia, que tú lo guardes y lo tengas bajo las alas de tu divina protección. Pero amigo, ¿tú tienes Cristo en tu corazón? ¿Tú tienes esa paz para enfrentar los problemas, a las aflicciones diarias? Si no, ahora es el momento de pedir perdón a nuestro Señor Jesús. Abre tu corazón, recíbelo hoy como tu Salvador personal y Señor, porque no sabemos si tienes mañana una otra oportunidad de hacerlo. Confía en Dios. Él te va a ayudar a superar los problemas. No lo va a evitar, te va a ayudar, como a nosotros nos ayuda sobrepasar las pruebas, superar a las pruebas. Ore conmigo, hermano. Ore, amigo. Ore conmigo. Padre Celestial, perdona mis pecados. Yo sé que tú moriste en la cruz por mí y por todo el mundo, por el pecado, pero también yo sé que tú resucitaste al tercer día y ahora estás sentado a la diestra de Dios. Te pido, Padre Santo, que tú limpias mi corazón. Señor Jesús, entra en mi corazón. Yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija, yo quiero sentirte diariamente por ese Espíritu Santo que va a estar en mí y que me va a entender la enseñanza tuya. Gracias, mi Dios, por ese regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para cerrar, hermanos, también vamos a orar por nosotros. Padre Santo, Padre bueno, te encomendamos esta semana que comienza hoy a ti. Te rogamos que todo que hagamos nos lleve a un buen éxito. Te pedimos que tú nunca faltes en nuestros hogares y que nunca falte también tu divina provisión. Guárdanos en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, amigos, no olviden participar en la gran comisión que Dios ha mandado a la iglesia. Testifique a Jesucristo. Comparta las enseñanzas. Manda la palabra de Dios a tus grupos de WhatsApp. Comparta este mensaje para que otros también puedan gozar de la palabra de Dios. Dios sigue bendiciendo